Entonces, una transformación que produce frutos. Transformación que produce frutos. O sea que no solamente es transformarme, sino que la transformación es preparar tu maquinaria interna, es superar una etapa, experimentar cambios que empiezan siendo simples, luego profundos, porque un cambio puede ser cualquier cosa, pero una transformación es algo que tiene que ver con tu estructura, con tu genética, la manera como piensas, cómo te concibes, para luego poder cosechar un fruto. Porque es necesario, porque lo que va a demostrar que realmente pasaste por un proceso de cambio, que tuviste la intención, que hiciste algunas cosas y que te transformaste, es que finalmente, gracias, tengas fruto y tu fruto permanezca. Porque es la única manera o estratégica cómo nos reconocemos en el reino. El Señor nos dijo, revisa las emociones o los sentidos, revisa las cuentas bancarias, revisa las habilidades o las destrezas que una persona tiene para cuál cosa. No nos mandaron a hacer eso. Nos dijeron, por los frutos los conoceréis. Como un árbol malo da frutos buenos o como un árbol bueno da frutos malos. Así quiero que vuestros frutos permanezcan. Así que estamos cosechando frutos, frutos que no sean capaces de distorsionarse con el tiempo ni de desbaratarse, sino sean frutos poderosos que puedan reproducirse, frutos que los veas en tus hijos, en tus hijas, en tu matrimonio, en tu hogar. Si algo necesita fruto, son las interacciones que tenemos con los seres humanos. Muchas personas, por no saber cosechar los diferentes frutos que va requiriendo una relación de pareja, la pierden. Yo soy responsable, yo tengo que cosechar un fruto, porque creo que mi pareja, mi relación matrimonial requiere un fruto. Yo me esfuerzo, aspiro que mi compañera lo haga de la misma manera. Lo hago para mis hijos, lo hago para... No es arrogante y siendo más fuerte y que si las cosas no me cuadran, no. Debo todos los días ser más dócil porque es un fruto que se llama templanza. Es motorizar y mover mi vida, que las cosas se parezcan profundamente a Dios. Es evolucionar en el pensamiento espiritual para que las cosas puedan fluir. Gracias. Me lo pongo. Así que es tan importante, mis amados, que nosotros sepamos que la transformación tiene como objetivo que tú puedas cosechar un fruto. Y el fruto tuyo que permanece va a ser algo extraordinario y perfecto. Gracias. Sí, señor, aquí estamos con todas las cualidades y habilidades. Me encanta la interacción. De hecho, las interacciones revelan el nivel espiritual donde estamos. Muchas veces estamos bajito y necesitamos un poquito más. Interactuemos siempre de la mejor manera. Alguien me preguntaba, ¿cómo va a ser mi relación de pareja? Va a ser conforme a tu nivel de crecimiento. ¿Cómo va a ser la relación con tus hijos? Va a ser conforme a tu crecimiento espiritual. En la manera como tú te relaciones con las personas, la manera como tú te identifiques con los demás, va a determinar tu nivel espiritual. Tu nivel espiritual, de alguna forma, va a marcar la forma como tú te ves, como tú te entiendes y como tú te valoras. Así que maravilloso, maravilloso que ustedes puedan entender y ver cada detalle. Así que tus transformaciones se van a parecer a tu crecimiento espiritual. Tu lenguaje va a reflejar quién tú eres. Y esos son los frutos de los cuales estoy hablando, que son indispensables que se cosechen. Por eso la gran pregunta, pastor, Simón, quiero que me digas, que me ayudes a ver cómo es posible que yo pueda mejorar, cómo hago yo para saber si esto va a funcionar. Frutos. Por los frutos los conoceréis. Los frutos son aquellas cosas que van evolucionando y que van evidenciando lo que tú eres. Tú puedes hacer un cambio, mira, sin hacer muchas cosas, nada más te detienes a observar los frutos y vas a ver un cambio radical en tu estructura. Porque los frutos, lo primero que van a hacer es que tú te separes de los enganches o de las ataduras emocionales. Cuando tú buscas un fruto, ya tú no estás pensando si algo te gusta o no, si algo te parece emocionalmente. Ya cuando buscas un fruto, una transformación que coseche, que produzca un fruto, ya no estás preocupado cómo te levantaste en la mañana. Y aun cuando te educas en el ejercicio de los frutos, es tan maravilloso porque ya no dependes de tu estado emocional. Qué maravilloso es saber que la indisposición que puedas eventualmente tener por cualquier circunstancia, rápidamente el hecho de que estés cosechando un fruto te coloca en medio del riel del propósito de la vida. Por eso es que es precioso desde todo punto de vista que nosotros podamos superarnos a través de la conciencia de fruto. Necesitamos cosechar fruto porque es la manera como vamos a ser reconocidos. Hay diferentes formas en la Biblia, como está expresado. Por ejemplo, cada quien debe mostrar lo que construyó, lo que edificó o su obra. El fruto es tu obra. Entonces, el fruto es tan importante que de hecho se habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu: paz, benignidad, gozo, mansedumbre, todos los planteamientos que están en Gálatas, que son resultados de procesos de la habilidad de poder procesar la sabiduría divina y demostrar algo. Demostrar algo que sucede. Puede ser incipiente, puede ser grande, puede ser consolidado. Pero esa sensación
de vivir cosechando un fruto, de comer del fruto, de manifestar el fruto, de compartir el fruto que tienes, eso va a cambiar diametralmente la forma como vives. Cómo es tu hogar, cómo te percibes a ti mismo, cómo ves la política, cómo ves las circunstancias, porque estás haciéndote responsable de lo que estás haciendo. Me encanta sentir, pero que mis sentimientos tengan una lógica espiritual de valor. Porque Dios es el único que en la alegría no añade tristeza. No quiero alegrías llenas de nostalgia y de tristeza y de melancolía. Quiero alegrías que se sostengan en el tiempo producto del gozo del Señor. Porque el gozo que Dios ha puesto en mí, ha puesto en ti, es tu fortaleza. Así que clarísimo estamos en lo que estamos, en todo lo que estamos compartiendo. Entonces, transformación que cosecha. Entonces, que cosecha un fruto. Vamos a ver algunas cosas importantes. Compartí en estos días porque el lenguaje debe ir evolucionando. La manera como hablamos y entendemos las cosas debe ir evolucionando. Es necesario que tú te descubras a ti misma y o a ti mismo modificando tu lenguaje para bien, modificando tu alimentación para bien, tus pensamientos para bien. No es muy favorable aquella vez cuando nos empeñamos o vemos a alguien que dice, no, lo que pasa es que yo siempre, es que yo nunca, yo jamás. Esas palabras son palabras que te atan a un modelo de comportamiento antiguo. Los siempre, los nunca, jamás. Yo siempre he sido, cada vez que tienes que hablar algo en el presente, tienes que buscar una historia pasada que lo corrobore. Así no vamos a ningún lado porque ahí estás cosechando simplemente el fruto, un fruto de la carne, un fruto de insatisfacción. Tú necesitas convalidar muchas veces tu malestar presente con una historia pasada. Y en la palabra no es así. Dios hace cosas nuevas. Dios tiene un vino nuevo para ti, tiene un proceso de renovación. Por eso Romanos 12 te manda, déjate de estar haciéndote esquemas. Rompe los esquemas, metamorfosis, transfórmate donde en vuestro entendimiento, para que puedas. Viene del griego ina, una preposición que de alguna manera te dice hacia dónde se dirige, con qué, para que puedas accesar a la buena voluntad del Padre agradable y perfecta. Entonces, muchas veces los accesos a dimensiones de comprensión y de entendimiento, a ampliar nuestros procesos perceptivos, a ampliar nuestros niveles de conciencia. Estoy hablando de lo que tú eres por dentro, de cuán amplio y cuán genuino y cuán comprensivo puedes llegar a ser. Si tú no modificas eso, no vas a poder, vas trancando los accesos. Oye, pero es que ¿por qué no puedo alcanzar? Porque lo estás viendo de una misma forma. Oye, pero ¿por qué razones no puedo ver? Oye, es que estoy viendo de una misma, estás entendiendo las cosas de una misma forma. Es porque cada vez que vas a hablar de ese tema, acudes al pasado y dices, lo que pasa es que yo siempre, es que la novia que yo tuve o el novio que yo tuve, lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas de esta manera. Te gusta limpiar de una manera, te gusta comer de una manera, te gusta hablar de una manera, crees que la única manera de sentir y de experimentar placer es de una manera. Entonces no tienes la posibilidad a reinterpretarte en una nueva, no estás habilitado para accesar a la experiencia. Cualquier sabiduría va a quedar atrapada y eso es parte, ¿dónde queda atrapada? Eso es parte de lo que quiero compartirles el día de hoy. Así que respire, permítame a mí respirar, vamos a hidratarnos nuestro entendimiento y también nuestro cuerpo, porque hay cosas que requerimos. Gracias a toda esa gente que está enviando corazones, que está enviando palabras de cariño, que está enviando críticas aún constructivas. Quiero decirte que tu diálogo, tus expresiones no me hacen daño, al contrario. Cuando tú tienes luz dentro de ti, cuando el Señor está dentro de ti, aprendes a procesar. No podemos ser tan sensibles que cada cosa que nos acontece, que nos sucede, rápidamente la queremos eliminar, la queremos cerrarnos. No, sí, hay que aprender a limpiar la casa, pero por encima de todo tienes que tener la habilidad de poder procesar. Tú eres una maquinaria que no depende de lo que otros digan o piensen. Esa es la limitación o la estructura de pensamiento más sencilla. Eres una máquina que produce resultados, no eres el resultado de lo que dicen. Eres un proceso que produce el resultado. Acostúmbrate a comerte la realidad, a molerla, a digerirla, a digestionarla y a poder verdaderamente aderezar que lo que salga de ti sea producto de una convicción y de una posición espiritual transformadora. Exactamente. Nos enfoca, nos fortalece, nos anima. Tantas cosas que estamos viendo, dejar el esquema para recibir la verdad, todos esos comentarios yo los aprecio. Escriban. Este espacio es para ustedes. Vayan colocando, voy a intentar leerlos mientras voy desarrollando mi tema, porque la intención magnánima de todo esto es que podamos interactuar, puedan ustedes ser vasijas que se van ampliando con todo este pensamiento y sobre las cuales van batallando. Así que esto no es sencillo, pero vamos a meterle ganas, vamos a darle con todos los power. Entonces, desarrollemos el tema con el mejor de los ánimos. Lo cierto del caso es que
En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está toda la organización. No quiero generalizar porque los textos se dividen en muchos. Había una intervención divina. La intervención divina solía venir de muchas formas, pero una de ellas era a través de los profetas. Los profetas eran las personas enviadas y calificadas dentro del sacerdocio también para traer un ejercicio de sabiduría, para traer una información. Y el pueblo debía tomar la información. Se hacía así, no era el objetivo divino. El objetivo divino es que la palabra de Dios fuera asimilada por igual por cualquiera. Y eso es una de las características producto de los estados de desobediencia. O sea, cuando Dios no puede hablarte a ti mismo porque tú estás permanentemente cerrado, te lo va a comunicar a través de otro. Pero la idea es que seamos hoy día, en este nuevo tiempo, con la unción del Espíritu Santo, que lo derramó sobre toda carne. Todos podemos profetizar, todos podemos inspirarnos, todos podemos recibir la instrucción divina. Hoy ya no hay nada especial. Hoy lo especial es el Espíritu Santo que se derramó sobre toda carne, perdonen. Entonces, estamos siempre habilitados a que la palabra de Dios siempre nos va a estar motivando y nos va a estar inspirando. Lo cierto del caso es que la inauguración y la venida de nuestro Señor Jesucristo marca una dirección bien importante. Y dice el texto así. Y quiero que empiecen a manejar un poco este lenguaje, porque lo estoy utilizando y lo voy a forzar en mis enseñanzas, con el único objetivo de desprogramar muchas veces la misma forma que escuchamos, y escuchamos la palabra de una misma forma y no podemos entenderla, y la palabra es mucho más profunda. O sea, muchas veces estamos atrapados en la literalidad del texto o en el razonamiento del texto y no podemos ver lo profundo, lo que hay detrás de todo esto y las alegorías y las aplicaciones maravillosas. Entonces, una de las cosas, vas a una congregación o prendes una radio cristiana y escuchas una canción de Marcos Witt, famosísima. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Enciende una luz. Leemos en los textos bíblicos, la luz, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se pone debajo de la cama, sino se pone arriba de la mesa para que vuestra luz alumbre. Pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea que la luz viene sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la tristeza, la luz del Señor, la sabiduría, que es la luz, es lo que vamos a ver un poco ahora para el lenguaje más sencillo o el lenguaje aplicativo de aplicación. La luz viene sobre el dolor, sobre la desesperación. Pueblo asentado en tinieblas, un pueblo que estaba bajo sombra de muerte, vio gran luz y la luz le resplandeció. La luz viene a traer algo a un escenario que estaba literalmente muerto, desconectado, sin Dios y sin propósito. Así que la luz es algo poderoso, repetido una y otra vez en la Biblia, de diferentes maneras. La cantamos en coros, las anuncian los salmos. Isaías 60 que les hablé. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. O sea que la venida de la luz no es un término esotérico ni místico, sino que la luz es una representación física palpable de algo que llega a tu vida para darle un sentido. La luz es sentido. Lo repetimos. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino y lumbre a nuestros pies. Inclusive ahí son dos tipos de luces. Una para la distancia y otra para lo inmediato, lo que está debajo de tus pies. Ambas se necesitan. Las máximas. Dios nos ha trasladado ¿de dónde? ¿Del reino de qué? De la oscuridad, de las tinieblas, al reino de la luz. Entonces, si algo el cristiano, el Hijo de Dios, el que conoce a Jesucristo como su Mesías, su Salvador y su Señor, si algo debemos ejercitarnos y va a determinar la evolución de nuestra estatura, es como tú proceses ¿la qué? La luz divina. O sea que la luz vino al mundo y te dice inclusive que tú eres luz, pero dice que hubo unos que amaron más las tinieblas que la luz. O sea que por alguna razón hay unos que prefieren vivir en oscuridad. Las razones pueden ser múltiples, yo pudiese darles muchas, pero la luz vino para traerte el plan divino a tu vida. Porque el tema de la luz no es un problema de espiritualizar. La luz está diseñada para llevarla a tu vida. O sea, la luz cuando tú la procesas, entra en tu mente, en tu entendimiento y luego en tu parte externa. O sea, esta luz que estamos hablando no es para que te quede a ti como una forma de pensamiento. Ponla a prueba y luego refléjala en tus hijos, en tu trabajo, en tu economía, en las cosas que tú das. Extraordinario. Todas las cualidades que tenemos, el ego es parte esencial de tu personalidad. El problema es tu ego a quién sirve. Cuando el ego camina sin Dios, es un ego que se va inflando. Es un ego que te gobierna conforme a las culturas de afuera. Pero cuando el ego está rendido a los pies del Señor, dice Pablo, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora mi ego rendido a los pies del Señor es un ego que Dios lo va a impulsar para que tú seas testimonio
Nosotros no somos algo diferente de Dios, nacimos de Él, fuimos creados por Él. Por eso ese yo soy, que le dijo el YHWH a Moisés en el desierto. Cuando me pregunten allá en nombre de quién yo vengo aquí, dile que el yo soy te envió. El yo soy es cuando es la capacidad, la unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu en un planteamiento. Cuando tú te desarrollas en Él, tú te conviertes en el yo soy de Él. Por eso es que cuando a ti te preguntan, ¿yo soy qué? Y puede ser para bien o para mal. Ese yo soy, que es el desarrollo de tu personalidad en Dios o sin Dios, tú lo escoges. Tú vas a decir, yo soy un hijo de Dios o yo soy un delincuente. Yo soy un promiscuo o yo soy una persona con un nivel de santidad. Yo soy un hombre de pacto o yo soy un hombre sin pacto. Yo soy un hombre de Dios o yo soy un hombre de quién sabe qué cosa. Por eso es que yo soy. Fulanito, ¿quién es? José Simón Polanco. Yo soy. Es decir, usamos el yo soy, el ego en mí, como la expresión de unificar y de integrar todo. Por eso es que es tan importante esos elementos. La luz tiene una característica que es que muestra, porque el dolor está allí presente. La luz trae la solución al dolor. La luz trae. La máxima de Jesús, que me encanta, de hecho vamos a repasarlo ahorita para que tengan una idea. De tal manera Dios amó al mundo, dice el texto, Juan 3:16, Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, la pregunta es, todo aquel que en Él cree, no es simplemente aceptarlo y reconocerlo como Salvador personal. Creer en Él es caminar como Él anduvo, es participar de su instrucción. Es más que ir un dominguito a la iglesia, escuchar un par de cosas y comprarse una Biblia y tenerla en casa abierta en el Salmo 23. Es más que eso. Si diereis oído a mi voz y escucharéis mis palabras, seréis verdaderamente, es hacerse discípulo de Jesús. El creerle y hacerse discípulo hay una distancia. El discípulo significa matetes, que es un aprendiz. Y ese es el que encuentra la verdadera libertad del dolor, de la angustia, etcétera, etcétera. Cualquiera puede recibir un milagro, pero experimentar la sanidad que te promueva a un nivel estatural tiene que ver con la búsqueda. Entonces, de tal manera Dios amó el mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no ande en oscuridad. ¿Quiénes son los que están perdidos? En oscuridad, no se pierda. Y tenga vida eterna, tenga un nivel de relación y de luz. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Eso es bien importante porque para muchos la premisa de la relación con Dios es por una palabra de condenación y no es así. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo con Él. Pero hubo este problema, dice el mismo texto más abajo, que hubo unos que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, el tema es bien importante porque estamos hablando de toda esa palabra luz, presencia, conocimiento, sabiduría. Ahora, ¿de qué forma baja y de qué forma la procesamos? Es lo que va a determinar la forma o los tipos de fruto que tú quieras dar o que tú puedas llevar. Entonces, detalles que nos ayudan a comprender un poquito el asunto. Me encanta también esa palabra aprendiz, porque la palabra aprendiz tiene que ver con la disposición de mi corazón para escuchar. El día que yo me dejo de llamar aprendiz, ese día dejo de recibir. Aprendiz es un puerto, es una entrada donde verdaderamente aterriza la palabra de Dios. No debes nunca cerrar. El estar en un modo aprendiz es una posición y te permite para todas las áreas de la vida. Te permite asimilar y poder ascender, tener un ascenso social, laboral, cada vez que estás en modo aprendiz. Porque la persona que está en modo aprendiz no está ni siquiera preocupado en cómo se lo están diciendo. Está preocupado por aprender. Vuelvo al asunto, que es importante y gracias por todos los comentarios. Aspectos relevantes en este asunto. No es solamente la transformación, es el fruto que ofrece la transformación. Tenga la paciencia su obra completa, tenga la acción divina, todo el cumplimiento extraordinario. Veámoslo de esta manera. Como estamos hablando de cómo entendemos la luz, cómo la presencia, el advenimiento, la obra de Dios en nosotros es determinante para alcanzar una estatura del varón perfecto. El que lo ama debe andar como él anduvo. Miren estos detalles. Pueden ir conmigo a Proverbios capítulo 1. De hecho, el tema de la sabiduría, el tema de la información, es tan importante que tiene libros en la Biblia dedicados específicamente a la sabiduría. Y por supuesto, hablar de sabiduría es hablar de aquella solicitud que el propio Salomón le pidió a Dios el día que ascendió al trono. Señor, te pido que me des la sabiduría para gobernar este pueblo en la dignidad de tu nombre. Y dice que a Dios le complajo tanto que Salomón le pidiera sabiduría,
que le dio no solamente con la sabiduría, le dio toda la riqueza. O sea, la sabiduría la llamas hermana y a la inteligencia parienta, porque es la que te libra de la mujer extraña, del conflicto extraño, de aquello que no funciona. Entonces, pero entremos en este punto. Yo quiero hablarles de un conjunto de aspectos que nos van a llevar a cómo procesamos y luego voy con ejemplos prácticos que nos va a ayudar. Miren ustedes esto. Proverbio capítulo 1 se llama, habla específicamente de la excelencia de la sabiduría. Habla de algunos aspectos que yo quiero considerar hoy porque son los elementos o son los chips internos que necesitamos para poder empezar a procesar la luz correctamente. Para que lo que estamos escuchando sea lo suficientemente efectivo, logre encarnarse en nosotros para luego poder manifestarlo. Ojo, lo que escuchamos se puede encarnar. O sea, maravillosa la disposición. ¿Te acuerdas lo que enseñé hace un par de semanas, 2, 3 semanas atrás? Oigo, aprendo, provoco. Oigo, aprendo y provoco. Oigo, es decir, me empiezo a relacionar, empiezo a conocer. Eso que empiezo a oír de diferentes características, lo aprendo. Forma parte ya de mi estructura. Lo repito, lo aprendo. Me encantan los salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios. Empiezo a aprender. ¿Y qué significa después que tú oyes y aprendes? Está dentro de ti. El trabuco, el power ya está dentro de ti. Queremos muchas veces hacer grandes cosas sin que el power esté adentro. Hazlo por mí, Señor. Señor, estoy metido en esto. No hay procesamiento, no hay un fruto. El fruto de haber cosechado una relación con Dios y de haber escuchado, de haber entendido, ahora vas a poder provocar. ¿Qué es provocar? Bien sencillo, hacer que las cosas sucedan. Dios va a respaldar tu palabra, la palabra de fe en que creíste. Por eso cuando 2 o más se reúnen en su nombre, todo lo que pidas en mi nombre os lo daré. Pero pedirlo en el nombre de Él es porque caminas en el nombre de Él. No es un tema de tus fuerzas personales, es de cuánto palabra de Dios hay dentro de ti, cuánto lleno de Dios estás. Entonces, una de las cosas importantes que vemos en Proverbios capítulo 1 son razones y consejos. Y por aquí voy a empezar. Ya creo que ya estamos entrando en el tema. Hasta ahora todo era introducción. Ahora nos metemos con todos los power. Razones y consejos. Oigo, aprendo, entiendo de la promesa práctica, aplicación puesta en práctica. Así provoco los resultados. Así es. Así es. Así mismo es. Sigan escribiendo y yo celebro con ustedes. Razones y consejos. ¿Qué es una razón y qué es un consejo? Ambos deben estar acompañados de la prudencia. O sea que cuando yo tengo razones, son rieles. Muchas de las cosas, para yo poder vencer mis sentidos, mis emociones, mi sentido de placer, que no es sino la carne en su máxima expresión tomando control. Yo no estoy en contra de que sientas, de que experimentes placer y que lo disfrutes. No, eso es parte de la vida. Pero yo estoy hablando cuando eso toma control y tu voluntad se hace desnutrida, tu voluntad se hace esquelética, porque no hay power dentro de ti. Veía en estos días una enseñanza de ejercicios para la tercera edad y decía el doctor, gracias, decía el doctor, las personas adultas mayores necesitan potencia. Por eso es que cuando se van a parar de la silla no pueden, porque no practican la potencia. Por supuesto que yo todo lo voy reuniendo al propósito espiritual. Y digo, es que para todo, para poder accionar yo necesito potencia. Yo puedo tener un pensamiento muy claro, sí, yo tengo que buscar un trabajo, yo tengo que acomodar mi garaje, yo tengo que limpiar el jardín, yo tengo que hacer esto, hacer lo otro. Tengo una lista, hago un checklist, compro un programa en la red que me permita organizarme, hago algo en mi teléfono, pongo alarmas, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no tienes potencia, no vas a comenzar ni a dar el primer paso. Entonces la potencia es así como lo hace mi hija Ana. Yo quiero hacerlo. Y se brinca y te quita de la mano lo que esté haciendo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Potencia es la capacidad de poder levantarme de la silla y tomar una decisión. Eso es potencia. Potencia la capacidad de decir no, la capacidad de decidir, la capacidad de no hablar simplemente las cosas que me vienen a la cabeza, sino fijar una posición con una base de coherencia bien profunda. Eso es potencia. Entonces, las razones y los consejos son rieles.
Yo necesito, para poder vencer mis sentidos, o el sentido del acomodo, o qué tan apagado estoy, yo necesito razones. Necesito razones que orienten y den la instrucción necesaria a mi vida. Necesito razones y necesito consejos. No te puedes pelear con las razones, ni te puedes pelear con los consejos. No puedes estar exento. Las razones y los consejos son para mí algo que cuando ya forma parte de ti, ya sola tu vida mueve por allí. Otro aspecto importante, justicia, juicio y equidad. Gigantesca estas palabras, necesitaríamos mucho más para poder explicarlas en detalle. Justicia, después que tú tienes razones y adquieres el consejo, ya estás preparado para algo más profundo, que es para experimentar la justicia. Y la justicia es hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando dice el texto, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. El reino de Dios, los principios, las razones, los consejos y su justicia, hacer las cosas a la manera de Dios. Hay unos que les encanta escuchar las maneras de Dios, pero no hacer las cosas a la manera de Dios. Y todo lo demás será añadido. O sea que pudiésemos decirlo, no busques el reino, ni te preocupes de la justicia, y cualquier cosa te puede suceder que no venga de Dios. Atención. Entonces, justicia es hacer las cosas de la manera de Dios. Juicio es el criterio divino dentro de tu estructura mental. Y equidad es la manera como tú repartes, cómo colocas las cosas. Son tres palabras que tienen una fuerza determinante en tu actuación. Las razones, las 5 son luz. Razones y consejos prudentes, indispensable. Rieles sobre los cuales va tu vida. Todo lo que tengas. Mira, que cayó un palo de agua, vamos a salir a lavar ropa. No, pero es que aprovechemos también si se puede. Después, no. ¿Cuáles son las razones que te acompañan? No, que esta es la perfecta hora para salir. Pero ¿por qué voy a viajar de noche si no he descansado lo suficiente? ¿Y qué estoy buscando? El consejo prudente, mira, la mejor época para eso es esto y esto por muchas razones. Esta no es la mejor. Eso es consejo. El consejo te lleva a un punto de partida. Muchos de nosotros no tenemos puntos de partida. Muchos de nosotros carecemos de instrucciones específicas para producir cambios impactantes. Necesitas razones y consejos. Y esas 3 palabras, luego de las 3 palabras, justicia, juicio y equidad, hacer las cosas a la manera de Dios, hacer las cosas con el criterio divino y poder repartir conforme el propósito divino. ¿Qué es repartir? Lo que tú das, la forma como tú organizas lo externo, cómo pones en qué lugar, cómo repartes, cómo separas, cómo asignas. ¿Cómo puedes priorizar en tu estructura de pensamiento las cosas o no? Todas estos 5 elementos que acabo de mencionarles tienen un efecto. Y el efecto es sagacidad, inteligencia y cordura. Una de las cosas que este mismo proverbio dice, se lo estoy dando ahora como un tecnicismo para que entendamos. Cuando yo tengo razones, cuando yo tengo consejo, tengo justicia, tengo juicio, tengo equidad, entonces esto me da sagacidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. La sagacidad es la habilidad que tengo para poderme mover en medio de las circunstancias. Una de las cosas de las cuales yo observo y les es muy difícil a muchos es moverse dentro de sus propios previos. Es moverse dentro de las circunstancias que viven. Porque vamos como tropezamos en la comunicación familiar, tropezamos en la comunicación con los hijos, no terminamos haciendo lo que estamos haciendo, siempre estamos en una permanente expectativa que no logramos resolver. Entonces la sagacidad que te da la razón, que te da el consejo, que te da la justicia, que te da el juicio y la equidad, te permite moverte. No hay nada mejor saber que ese obstáculo que tengo allí, que está puesto allí, no lo voy a chocar, lo voy a esquivar, lo voy a superar. ¿Estamos bajo las circunstancias o encima de ellas? Y no arriba. Es un poco de eso también. Esto es en las circunstancias, así, en las circunstancias, debajo de las circunstancias y encima de ellas. Cuando estamos debajo de ellas nos estamos ahogando. Cuando estamos en las circunstancias estamos casi sobreviviendo. Pero cuando estamos por encima de las circunstancias, entonces podemos empezar a tomar mejores decisiones. Que saber y las circunstancias tienen que ver con los sentidos, con propósitos, con cosas que tenemos que aprender a atacar. Entonces, la sagacidad, la inteligencia y la cordura son los efectos inmediatamente. ¿Cómo sabes tú que las razones y el consejo divino, justicia, juicio y equidad están funcionando? Cuando empiezas a ser sagaz, cuando aprendes a moverte. Te paras un momento en la mañana y dices, déjame activar mi oración, déjame activar mi relación de pacto con Dios, déjame activar mi comunión con mi hermano, déjame activar mis declaraciones de fe, déjame activar mi ejercicio de relación, déjame activar mi misericordia. Eso es sagacidad. Esas son las habilidades y las destrezas que nosotros tenemos para mover. Rompes la ignorancia, rompes la apatía. Una de las cosas
tremenda con la que debemos aprender a luchar es contra la apatía, ese estado de flojera donde todo nos da igual. Ese es el momento más horrible, porque ahí dejamos de ser sagaces, dejamos de caminar en rieles, dejamos de tener potencia, power divino para funcionar. Y por supuesto la inteligencia y la cordura. La inteligencia es la capacidad de cómo aplicamos la sabiduría. Me tengo una circunstancia, ¿cuáles son las razones inteligentes para resolver este asunto? ¿Qué necesito hacer? Tengo la llamada gloriosa a la persona que me puede dar el consejo perfecto para atacarlo. Necesito una referencia. O me quedo en mis emociones. Ahí viene la circunstancia y me voy haciéndole. Cuando tú te empieces a percatar que te estás haciendo lento, te estás disminuyendo o te estás desvaneciendo en la estructura de tu pensamiento, en cómo tú actúas, y que no hay sagacidad, ese es el momento para la llamada, para doblar tus rodillas, para buscar instrucción en tu pastor, para buscar sabiduría en el ministerio, para buscar la relación importante, la conexión que te va a propulsar. Bien importante que lo tengan bien clave. Y por supuesto, la cordura tiene que ver con el saber mantenerlo. Una de las cosas importantes que debilita a las personas es que he visto personas muy inteligentes espiritualmente, pero por muy poco tiempo. Eres inteligente, pero de mecha corta, de corta duración. Vas muy bien, pero apenas viene el acontecimiento pierdes la cordura. Es una habilidad que te saca y sobre eso, y es como si agarras la inteligencia divina, la pones a un lado y le montas la impaciencia, la exacerbación de los sentidos, los complejos que trae, empiezas a vociferar, a llevarte todo por delante. Por eso a las personas que andan conmigo y que caminan muchas veces de cerca, les digo, contempla, ve dónde estás, mira al cielo, da gracias donde estás, porque cada vez que tú te paras y tú identificas dónde estás, quizás estás en tu casa, Señor, gracias porque tengo abrigo y sustento, estoy conforme, Señor, gracias por lo que tú tienes para mí. Ese proceso de contemplación me organiza. Pero si yo no tengo ese proceso de contemplación y empiezo a golpear la luz, entonces estoy trayendo un nivel de oscuridad que me va a desmejorar y me va a quitar la cordura. Entonces esa experiencia de contemplación, que es una manera de procesar la luz, ya lo voy a aplicar, desafortunadamente merma, la cordura corta y empieza. Entonces, después tienes que quitarte de encima toda esa cantidad de cosas que dijiste acerca de ti, acerca de los demás y acerca de las circunstancias. Esa actitud quejumbrosa que no es olor grato y fragante para Dios, que es una queja. Quitártela de encima y volver a reestructurarte y a reincorporarte. Si es que puedes llegar a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el efecto negativo de la falta de luz en el creyente? ¿Cuál es el efecto negativo? Vamos a ver qué dice la palabra cuando nos resistimos a escuchar. La ausencia de sabiduría e inteligencia, que no es sino la incapacidad que tienes de procesar la luz, la instrucción divina, las razones, la sabiduría, el juicio, la cordura, la equidad, etc., es el camino de la esclavitud y de la muerte. Es decir, lo dice Proverbios. De hecho, Proverbios tiene una parte donde ellos explican la experiencia de cómo el ave va directo a la red sin saber que es para su muerte, para su perdición, hasta que la daga, una vez agarrado en la red, la daga traspasa su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no haber luz, al no haber sabiduría e inteligencia, estás en el camino de la esclavitud y de la muerte. La esclavitud me refiero simplemente al hacer una persona objeto de sentimientos y de deseos que van apareciendo. Pasas de un chocolate, pasas a la pornografía, de la pornografía pasas simplemente a dormir, de dormir pasas a comprarte algo para satisfacer, luego gritas, luego peleas, luego buscas a alguien con quien tener una conducta insensata. Cuando vienes a ver la manera particular de haber desechado, ¿qué hubiese podido pasar? Que te paras y dices, no, esto no es así. Yo tengo razones y tengo principios que me acompañan. Tengo un consejo prudente y la manera de Dios es hacer las cosas. El principio divino que sostiene este pensamiento es este y la forma como voy a repartir mis emociones es así. Fulanito y menganito, no estoy de acuerdo contigo. Esto no es para gastarlo, esto es para tomar una mejor decisión y me calmo. Prácticamente ya empiezo a moverme en medio del momento difícil, empiezo a tener sagacidad y finalmente la inteligencia y la cordura me acompañan. Cuando yo desisto o resisto a esa experiencia preciosa, entonces entro en un camino de negligencia, un camino de esclavitud, porque me hago preso de mis propios apetitos y de mis propias aseveraciones. No tengo consejo, no tengo instrucción, no tengo cordura. No puede ser. O sea, hay momentos, hay personas que me toca analizar y ayudar que no tienen ni un ápice de nada, que llegaron en el estado, llegamos muchas veces, y me incluyo, ojo, me incluyo, estamos en el estado más salvaje, que es el estado del miedo, de la desesperación, de la rabia, de la angustia, sin sabiduría, sin cordura.
No podemos, no, lo que pasa es que yo... Bueno, entonces termínate de molestar, ponle fin a eso. Y luego recoge los vidrios rotos y haz una reinterpretación por la palabra de cuál es tu vida. Porque tú no eres lo que tú estás sintiendo. Ese es el malestar de las circunstancias. Te estás ahogado en eso. Bueno, deja ese problema allí, sube a la presencia. Conéctate con el propósito. Otro elemento importante. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es una característica bien particular ya, porque la insensatez desprecia la sabiduría. O sea, llega un instante donde lo llamamos ando por la libre. No hay ninguna referencia. Pero entonces, Simón, eso que tú llamas libertad, ¿qué es? ¿De verdad eso es libertad? La libertad que yo necesité del Señor, lo que Él hizo por mí como un regalo, es para que yo pueda rendirme a Él. Porque la libertad no es seguir haciendo lo que yo quiero y como vaya apareciendo y siguiéndome enredando. No, la libertad en Cristo es la capacidad de que instante, una y otra vez, pueda ir yo a sus pies, pueda rendir mi voluntad a Él, pueda yo recibir la sanidad, el soporte, pueda Él librarme de mis cargas y de mi lucha. Es la libertad para buscarlo. Conoceréis la verdad y la verdad va. O sea, ahí es donde soy verdaderamente libre, en Él. Por eso Pablo decía, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, con mi propio padecimiento, ahora lo vivo en el Espíritu, en el bálsamo de mi relación con Dios. El desvío, otra consecuencia, el desvío de los ignorantes los matará. ¿Te acuerdas que hablé de un camino que te lleva a la esclavitud y la muerte? El desvío de los ignorantes los matará. La ignorancia, esa vida desprolija. La ignorancia es la ausencia del conocimiento. Pero bueno, es que hay alguien que puede ser ignorante. No. Hay alguien donde la sabiduría no le importa porque el reino de los sentidos gobierna. Y cuando el reino de los sentidos gobierna, estás actuando nada más por sentidos. No hay proyecto, no hay propósito. Y esa ausencia de sentido te va a agotar y te va a matar. La prosperidad de los necios se echará a perder. Ese sentido de placer típico y característico que solemos tener cuando no está Dios, es ese placer donde yo estoy satisfaciendo todo lo que yo voy viviendo y sintiendo, no importa lo que vea, lo que hable, lo que diga, voy porque eso es lo que vivo. Eso se va a echar a perder. Eso huele mal muy pronto. Entonces, es la voluntad, es la libertad para rendir nuestra voluntad. La verdadera libertad en Cristo es poder ir delante de Él y rendirnos a Él. Y en Él reavivas tu pacto, reavivas tu responsabilidad. Dices, tengo pendiente esto, estoy resolviendo esto otro, voy por aquello, me doy mi lugar, tomo la posición, ¿qué se estoy jugando? Cierro este ciclo, abro otro, me muevo con sagacidad, tengo cordura. Eso rápidamente, esas cualidades más temprano que tarde van a recomponer tu vida. La manera como tú proceses la luz está asociado a los resultados. Lo voy a explicar un poquito mejor. Para luego finalizar con un ejemplo bíblico bien interesante que quiero compartirle. Detalle número 1. La luz blanca, gloriosa de Dios, desciende y la luz vino al mundo. Eso está en la Biblia. Y hubo unos que amaron más las tinieblas que la luz, ya lo leí. Luz, pueblo que habitaba en tinieblas, luz le resplandeció. Y los que habitaban en sombra de muerte, vieron la luz y luz les resplandeció. Uno primero, otro después. Cuando la luz desciende y la luz entra a tu cuerpo físico, tú eres la vasija depositaria de esa luz y de ese aceite. La manera como tú atrapes la luz y según el tamaño va a ofrecer un resultado. ¿Qué pasa si tú vives en el nivel material, en el nivel literal, donde no hay otra manera que tú entiendas las cosas? Yo me guío por lo que está escrito. Yo me guío por lo que veo. Ver para creer. Yo soy muy bueno, muy ordenado, pero a mí las cosas yo tengo que verlas y entenderlas dentro de esta estructura. Llega la luz divina. Y tú la atrapas en la literalidad. Muchas veces en la literalidad del texto. No hay alegoría, qué es lo que Jesús quiso decir. No. Yo no entiendo más de lo que veo y de lo que entiendo. Esa es una manera de atrapar la luz. Eso te va a dar una sensación de seguridad momentánea, pero no te va a permitir avanzar. Porque atrapaste una luz y la cosecha de esa luz fue un color. Quizás el color es el verde, literal.
Árbol es árbol, hoja es hoja, esto es lo que yo veo, así, así, no creo más allá. Inclusive creaste tu doctrina espiritual o buscaste una doctrina completamente literal. La luz la atrapaste en la literalidad de tu propia vida, de tu propio esquema. Así es la crianza, así es el hombre, así es la mujer. Esto funciona de esta manera. Ese proceso, por lo general, trae conflicto. Y trae conflicto porque como la vida es altamente cambiante y tú vas cambiando conjuntamente con la vida y vas envejeciendo, va a llegar un momento en que eso deja de ser una manera de entender la vida, sino una manera de enseñarla. Y la manera como tú vas a empezar a comportarte es a través de legalismos. La literalidad trae legalismos con el tiempo. O el olor negativo de la literalidad, de procesar la luz con la literalidad, en lo literal solamente, literal, lo que ves y tocas, huele mal en los legalismos. O el olor que genera son los legalismos. La otra manera de atrapar la sabiduría y la luz divina, el entendimiento, es a través de la razón. Jesús les dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. Corazón engrosado, su estructura está engrosada, entra pero nada sale. No pueden cosechar un fruto. ¿Es mala esa parte? No. Yo comienzo con lo literal y luego paso a lo racional. Pero esta luz se sigue procesando en mi transformación. Otro elemento de procesar la luz es el nivel tercero, que es el nivel de alegorías y de reflexión, que lo que escucho, la luz que escucho, ahora realmente me pone a pensar, me saca de la literalidad y del razonamiento y me pone a hacer aseveraciones y me pone a volar en un mundo que está mucho más amplio de lo que yo observo. Yo necesito evolucionar. Porque bueno, la idea no es que construya mis propios símiles y mis propios criterios, sino que esa luz la procese para ir a otro estadio mayor. Así como pasé del literal al racional, ahora del racional paso al alegórico. Y del alegórico necesito seguir procesando la luz, porque me va a llevar al cuarto nivel, que es el nivel de los secretos. Y ahí es donde verdaderamente la luz se hace blanca de nuevo. Pero no se hace blanca de nuevo de arriba, se hace blanca, pura y perfecta dentro de ti. Es el lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al Rey. Es la preparación de tu entendimiento. Es la capacidad de recorrer los caminos literales, racionales y alegóricos y entrar en lo secreto divino. Ahí se ensancha tu pensamiento. Ahí tú con la mentalidad, con la visión de vasija, te engrandeces. Y la sabiduría fluye, pero con un objetivo de que cuando tú bajas al plano literal, humano, reflejas ahora un testimonio de transformación. La verdadera transformación es la que nace del Espíritu. Por eso Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son secretas, están llenas de vida, están llenas de la argumentación necesaria. Entonces, mi enseñanza el día de hoy es cómo tú estás atrapando la luz. Entonces, muchas veces no vas a poder, para poder avanzar, no vas a poder avanzar, o para poder avanzar generacionalmente, tienes que procesar la luz de una manera diferente. No te quedes en la seguridad personal. No te quedes en la complacencia de tu razonamiento. No te quedes en tu propia doctrina y en tus propias alegorías, como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de tu propia doctrina. Sino trasciende y llega a lo más profundo, a lo más puro de una relación con Dios donde el Espíritu Santo, ¿dónde nos hizo sentar el Señor? ¿En lugares qué? En lugares celestiales, bendito. Pablo lo dijo con mucha claridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales conjuntamente con Él. Estamos inscritos en el libro de la vida. Somos de arriba, no de abajo. Y cuando digo de arriba, somos de la dimensión más pura de la gracia, de la misericordia y del amor del Señor. Por eso es que muchas de las dificultades interpretativas que la iglesia de Jesucristo tiene que ver la forma como atraparon o como captaron los pensamientos y la sabiduría. El literal es el que pelea todo el día por la palabra. Pelea consigo mismo y pelea con la audiencia y está viendo quién es el que se equivoca para contender. Sería la comprensión de la revelación divina, eso es correcto. Arriba. Exactamente. En el primer nivel están las peleas. YouTube, métase para que usted se dé cuenta cómo se dicen cosas, quiénes son unos, quiénes son los de sana doctrina, cómo les encanta a otros llamarlos lo de la teología y la prosperidad y cómo llaman y se dicen y se hablan y pelean que si el diezmo va, que no va, que si guardan el sábado, que Jesús, que Yeshua, que... Esa es la pelea.
La luz quedó atrapada en la literalidad del texto. Los teólogos. La luz queda atrapada en el razonamiento. Llega un momento en que el razonamiento nos lleva a una propia incredulidad. Sí, pero necesitamos poder comprender la palabra, la luz que quedan en las famosas herejías que les encanta llamar, que es cuando verdaderamente empezamos a desviar el pensamiento porque creemos que estamos en nuestra propia mente. En todas esas prácticas, sobre todo en la primera y en la segunda, los resultados son confrontación. Ya en el nivel 3 es comprensión. Es donde el individuo empieza a crecer internamente. Es en el nivel 3 donde se crece internamente. En el nivel 1 y en el nivel 2, el literal y el racional, se crece externamente. Se crece en conciencia, en obediencia, en un comportamiento, en algo por fuera. Pero en el nivel 3 es donde la alegoría, ya hay un volcán que empieza a emerger que te dice, hey, esto es más que lo que tú piensas y lo que tú razonas. Debes seguir estudiando, debes buscar las raíces, el origen de esto. Para que cuando llegues al nivel 4, como dijo allí, la revelación divina, ya no estás preocupado por pelear con nadie. Ya no estás preocupado por convertirte en el mejor predicador o el hombre más santo de la tierra. Estás preocupado por manifestar las bondades y el amor del que te amó. Estás para ocuparte del enfermo, del necesitado, de la persona que está en situación de calle, la persona que está debilitada, el que está herido, el que necesita una palabra de aliento. Y ahí es donde dice la palabra que los cielos y la tierra esperan ¿a quiénes? A los que atraparon la luz en la literalidad y en el razonamiento, ¿no? Espera la manifestación de los hijos de Dios, porque arriba en la revelación es que eres hijo. No estás buscando un linaje, ni una doctrina, ni una estructura bíblica, ni una congregación que te legitime, sino que en el nivel 4 más alto de tu relación con Dios te legitima tu fe, te legitima a Jesucristo como tu Salvador, te legitima a tu Señor. Y cuando bajas a la dimensión tierra y le hablas a tu familia, le hablas desde el amor de Cristo, le hablas desde las verdades espirituales que te cambian y que te mejoran. Los cielos y la tierra guardan la manifestación de los hijos de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 4. Este texto es una experiencia de transformación progresiva. Esta mujer construye un fruto. Y miren cómo se construye un fruto y el efecto de los frutos y luego lo que los evangelios dicen acerca de este fruto. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Segunda de Reyes 4, verso 1, tu siervo, le dice Eliseo al profeta, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, o sea, formaba parte. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Vino a cobrar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Porque los hijos de Dios jamás quedarán sin recompensa. Un hijo de Dios, un consagrado, alguien que ha empleado su vida para caminar en una relación con Dios, jamás quedará sin recompensa. Repítete a ti mismo, yo jamás quedaré sin recompensa por causa de la herencia de Jesucristo, de mi Señor. Importante que tengas en eso, porque cuando tú vas a buscar trabajo, cuando vas a mudarte de país, cuando estás peleando algo migratorio, cuando estás tomando una decisión importante, no sientas que con lo que estás peleando es lo último, porque tu herencia siempre va a ir más allá. Las personas que tienen conciencia de herencia permanentemente entienden que tienen un lugar precioso para caminar. El profeta le dijo a esta mujer, verso 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Y él le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Es bien importante porque el profeta sabía que esa era una casa de Dios. Declárame qué tienes ahí en tu casa. Tú en tu casa tienes cosas. Tú has acumulado en tu casa aspectos importantes. En tu casa están las vasijas que el Señor quiere llenar. En tu casa tipifica lo que tú representas en tu propia vida, dentro de tu propia vida. Por eso te digo, hay vasijas que están vacías que el Señor quiere llenar. Hay áreas en tu vida que van a evolucionar poderosa y gloriosamente. Hay áreas preciosas que el Señor quiere inspirar. Tu casa no es una casa de promiscuidad ni de burla. Por eso todos aquellos que se paran en la mañana, oran por su casa, atienden su hogar, dicen esto es casa de Dios, puerta del cielo, esto es un lugar, gracias, que oran por su hogar, oran por sus espacios, dan gracias por la comida. Aquellos que crean un ambiente en ese espacio físico están creando vasijas. Aquellos que en ese espacio racional dicen, Señor, teniendo abrigo y sustento, estoy contento, estás creando vasijas. Y ya lo vas a ver. Aquellos que buscan en su espiritualidad y tienen un razonamiento precioso están creando conciencia de valoración. Esas son las cosas por las cuales el profeta te va a preguntar. El ángel de Dios va a venir a preguntarte qué tienes en tu casa. A Moisés le dijo qué tienes en tu mano. A José cuando estaba en la cárcel le dijo a aquel hombre, cuando esté frente al rey, acuérdate de mí.
Hay recordatorios extraordinarios y preciosos de los cuales tú vas a poder manifestar porque lo estás haciendo, porque los consagrados tienen un lugar en el reino. Por eso esa búsqueda que tienes de buscar, de abrir las escrituras, de revisarlas, de escuchar los audios, estás creando vasijas de respeto y de valoración. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Perfecto punto de partida. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú, comunión, y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos, y traían vasijas, y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otra más, y le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive con lo que te queda. O sea, hay procesos de intervención espiritual que Dios va a permitir que sucedan en tu vida para que procesos de luz como este cambien tu estructura. Otro caso interesante de cómo la transformación va generando fruto. Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer, y había ya una mujer importante que le invitaba a este profeta, le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a casa de ella a comer. Esta persona importante identifica al hombre de Dios, identifica por quién trae la luz. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo los profetas traían luz? Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estar en presencia de Dios es poder manifestar la luz poderosa. Y ella dijo, y ella invitaba, ella usaba sus recursos para poder proveerle una bendición humana a este siervo. Y cuando él pasaba por allí, venía a casa de ella a comer. Y miren esto. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. El lograr identificar quién es la persona sobre la cual hay una unción de bendición es clave, mis amados. Y aquella mujer habló a su marido y ella dijo, ahora yo entiendo que este que siempre yo invito a comer y trae es varón santo de Dios. Miren esta preciosidad. Yo te ruego, le rogo al marido, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, silla y candelero, pero para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Vamos a preparar un lugar para que este hombre tenga donde guarecerse. Qué interesante. Hicieron un lugar para él. Y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero que quieres que haga por ti. O sea, ¿qué sentido de retribución tiene una persona de Dios que recibe un acto de respeto y de atención? Aquí tú has estado, verso 13, dijo él entonces a Giesi, aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Mire qué interesante. ¿O al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? La mujer no quería nada o no tenía conciencia de nada. Y Giesi respondió y dijo, aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en que Eliseo le había hecho. Hay una historia interesantísima de luz más abajo que tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con Cristo más adelante, preciosa. Hay ejemplos en la Biblia donde se evidencia la forma como la gente absorbe la luz del Señor, cómo la luz del Espíritu, cómo la contienen y cómo la limitan. Y la mayoría de las veces que una persona tiene dificultad, por lo general es por falta de sabiduría. Por eso el libro de Proverbios comienza a buscar razones, buscar consejos, porque Dios puede estar hablándote. Dios está hablándote, está ministrando a tu vida, tú no estás escuchando y por eso no estás viendo las respuestas gloriosas que Dios tiene para ti. Porque eres terco, porque eres necio, porque eres apegado al asunto, porque eres altamente legalista, porque eres altamente crítico o porque eres quejumbroso y no estás viendo las respuestas de Dios para tu vida. Cierro con este texto.
Se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 40. Y es el papel del que lleva luz y del que recibe y el efecto recíproco. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Oh, aquí hay luz. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Apóstol, o sea que nosotros vivimos ignorando sus llamadas. Nosotros vivimos ignorando su atención, su disposición. ¿A quién estamos realmente ignorando? Una pregunta. Cuando la palabra nos llama, ¿a quién verdaderamente estamos ignorando? ¿Al mensaje o al Señor? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 10, verso 40, y también está en Lucas 10, 16 y en Juan 13. Está corroborado por todos los apóstoles. Esto es algo bien presente y bien interesante. Aquí hay un tema de quien trae la luz, quien porta la palabra, quien la recibe, quien recibe al que recibe. Mete el ojo. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. O sea que aquí es un tema, de hecho la Biblia lo llama las recompensas. Una recompensa es una salutación, un beneficio, rédito, una gracia, un reconocimiento. Pero que fíjense cómo está articulado es relación de luz, hombre, instrucción. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo. Una recompensa a un profeta, yo les puedo hablar muchísimas. Se las acabo de leer. Y la recompensa de un justo es de un corazón limpio. El justo te llevará a ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñines un vaso de agua fría, y ponen el agua fría como un agua que ha sido guardada y que la tienes para ti, y se la das a alguien que te trae luz. Solamente por cuanto es discípulo, esto no estamos acostumbrados a leerlo, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fin de la cita. El tema del procesamiento de la luz y de la instrucción divina. El tema de quién nos trae la luz y a quién escuchamos en verdad. El tema de cuando pasa el tiempo y dejamos de estar atentos. El tema de la desconexión. Todas aquellas cosas que nos pasan a todos, porque nos pasan a todos, me pasan a mí, te pasan a ti. ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y que la luz de Cristo te alumbre. ¿Cuál es mi deseo? Que te inspires, porque hay mucho camino precioso por recorrer. Que no te quedes en la cotidianidad y en las circunstancias y tu conexión te enamore del Señor, te enamore de la luz y puedas empezarla a procesar. Que des por superado lo pasado para que te des origen a lo nuevo, a lo renovado que Dios tiene para ti. Es mi deseo que Dios complazca las peticiones de tu corazón. Es mi deseo que la luz del Altísimo, que la presencia de Dios, la puedas procesar y no la atrapes en una literalidad o en un pensamiento, sino que la luz te pueda alumbrar y te pueda permitir que con los demás puedas compartir un testimonio de transformación y de fuerza nacido del Espíritu. Mis amados, les bendigo. Fue un placer para mí. Les habló José Simón Polanco, su amigo y hermano en Cristo, declarando en el nombre de Jesús que lo mejor ya vino. Lo que está por venir es la manifestación de los hijos de Dios para gloria y honra de aquel que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Les amo mucho. Sigan en la recompensa, en el gozo, en la gratitud que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Les amo mucho. Besos y un fuerte abrazo en el nombre de Jesús y seguimos conectados. Bye.